Esa es una canción perfecta para nosotros también, para cantar y hacernos decir estas palabras. Él siempre ha sido fiel a mí, porque vamos a ver a una mujer esta noche en Ruth, que no estaba tan segura de eso. Y durante buena parte de su vida, ella no dijo eso. Esto no significa que ella estaba siendo rebelde, pero Ruth, si quieren tomar sus Biblias, vamos al libro de Ruth esta noche. ¿Sabes dónde se ubica Ruth en tu Biblia? Justo después del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ese es el fundamento de Israel. Ellos reciben la palabra de Dios escrita. Y Dios los llama al monte Sinaí para decirles, escuchen mi voz, eso es todo lo que les pido, solo escuchen mi voz y sean fieles a mí. Eso fue todo lo que Él pidió, los sacrificios vinieron después. Pero Él solo dijo, escuchen mi voz, y así fue como contaron esta historia en el desierto. La generación anterior la arruinó todo, enviaron a sus espías y no tuvieron fe. Estaban en pánico, excepto Caleb y Josué. Así que tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años hasta que toda esta generación anterior murió. La generación más joven entró en la tierra prometida con Josué y él les dijo y les recordó y dijo que Dios les dijo, ten cuidado con mi ley. El libro de Josué inicia toda la sección histórica del Antiguo Testamento. Son 12 libros desde Josué hasta Esther, y durante este tiempo se constituye toda la historia del Antiguo Testamento. Ahora bien, hay muchos otros libros que vienen después de eso, y parece que hay más tiempo y cronología después. Pero en realidad, desde Josué hasta Esther abarca toda la historia del Antiguo Testamento. Simplemente tomas todos los profetas y los vuelves a insertar. En su época, donde existieron anteriormente Isaías, Abdías, probablemente el primero, y Malaquías el final. Así que esa es la historia del Antiguo Testamento. Al comenzar Ruth se encuentra al principio de todo esto. Y si ves en Ruth capítulo 1, necesito ir allí, pero miremos a Ruth capítulo 1, versículo 1. Ocurrió en los días en que los jueces juzgaron. Entonces, ¿qué libro es ese? Jueces, el libro justo antes de este. Y conoces la historia de los jueces, se repite como 4 veces. Todos que hicieron lo que les parecía bien en sus propios ojos. Así que qué cuidadosos eran con la ley. No lo eran, así que solo pensaban en lo que yo quiero, en lo que pienso. Y en 2 de esas 4 ocasiones donde dice eso en Josué y los jueces, que cada uno hizo lo que bien les parecía, momentos importantes, dice que no había rey en Israel en aquellos días y que cada uno hacía lo que bien le parecía en sus propios ojos. Y entonces el hecho de que no tuvieron un líder que los guiara tuvo un impacto en que ellos simplemente vivirían a su manera como querían vivir. Entonces, ¿qué encontramos esta noche? Y lo que quiero hacer esta noche es darles los antecedentes y el contexto de Ruth. Luego, esta noche veremos el capítulo 1 de Ruth. Y si tenemos tiempo después, quizás a principios del año, quizás retomemos Ruth e intentemos terminarla un poco. Pero creo que esta noche les viene muy bien. ¿Puede recordar la última vez que leyeron Ruth? Algunas de ustedes dicen que sí y otras quizás no se recuerdan. Ya lo dije, 4 capítulos, 85 versículos, es muy corto. Si lo leyeras de una sola vez te llevaría 14 minutos, menos de 15 minutos puedes leerlo. Eso es asombroso. ¿Qué tan rápido te pierdes navegando el internet? ¿Cuántas veces puedes leer Ruth? Muchas. Así que necesitamos retroceder. Necesitamos averiguarlo bien. ¿Qué sucedía en la época de los jueces cuando juzgaban? Recuerda que en el libro de Jueces es la trágica secuela de Josué. De esto se trata Jueces. Pensamos que el autor de ambos Jueces y Ruth es Samuel. Pensamos. Y descubrirás por qué aquí en un momento. Pero Jueces es la trágica secuela de Josué. Estamos en la sección histórica de Israel. Durante la época de los jueces es desobediente, es idólatra, a menudo son derrotados por sus enemigos e incluso a veces con apóstatas.
A veces ellos son apóstatas. Así que los jueces mismos, los líderes, son aquellos que Dios levantó en diferentes momentos a lo largo de su periodo, que abarca como 350 años. Así que piensen esto, nuestra nación ni ha existido por 350 años. Y Dios los dejó ir por ese tiempo en la tierra, en infidelidad. Y por 350 años Él levantaría a los jueces. El juez era como un líder militar que fue levantado por Dios, un líder militar defectuoso, todos ellos defectuosos, Sansón, Gideón, que no tenían mucha fe en algunos momentos, pero Dios obra constantemente a través de personas de fe débil, y lo hacía en Israel. Por eso levanta a estos líderes militares para proteger a Israel, preservarlo y liberarlo de sus enemigos. Y Ruth encaja dentro del periodo de los jueces. Así que cuando lees, a veces piensas en la Biblia, he pensado yo así, que el libro que sigue, entonces significa que ese es el periodo que sigue, pero eso no es lo que está sucediendo. Ruth encaja en el libro de los jueces. Así que ella está justo en medio de todo este trágico periodo. En ese momento Israel no era una nación unificada. Las 12 tribus habían recibido sus tierras, las estaban perdiendo, los filisteos estaban tomando el control, estaban perdiendo sus tierras ante otros cananeos o en la tierra, pero en el mejor de los casos son un grupo de tribus con conexiones vagas. No se unificarán como nación hasta que estén bajo el mando de Saúl, y luego David, y luego Salomón, y luego lo perdieron de nuevo. Bien, entonces no son una nación unificada. Y el propósito del libro de los jueces, mientras todavía estamos pensando en este periodo del tiempo, porque contiene 4 afirmaciones diferentes que dicen que cada uno hacía lo que bien le parecía, y vincula 2 de ellas con el hecho que no tenían rey, que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Creemos que Samuel estaba diciendo que este era un periodo realmente trágico, y parte de la razón era que no teníamos rey. Y Samuel sabe de un rey, ¿verdad? Porque ungió a Saúl y luego ungió a David. Así que vio el beneficio de Dios, que Dios le trajo al ungir a estos 2 hombres como reyes. Y así podría mirar él antes este momento y decir que cada uno hacía lo que le parecía bien. No teníamos rey. Y entonces el punto de Samuel en el libro de los jueces es decir que los jueces hicieron su parte, pero necesitábamos un mejor gobernante que los jueces. Realmente necesitábamos un rey. Ahora, ¿cuál será la historia del primer y segundo libro de Samuel, del primer y segundo libro de Reyes y de primera y segunda de Crónicas? Los reyes no lo hicieron. Todavía estamos esperando por un mejor rey. Ese es el punto. Aquí está la trágica secuencia que se desarrolla en el libro de los jueces. 4 cosas pasan nuevamente y se repiten una y otra vez. Número 1, la desobediencia de Israel. Número 2, son derrotados por sus enemigos. Número 3, claman a Dios. Y número 4, Él les da un libertador, un juez. Y luego sucede eso de nuevo. Se vuelven desobedientes, son derrotados por sus enemigos, claman por un juez y luego Dios les envía otro juez. Y viven fielmente por un tiempo y luego vuelven a suceder. Y esa es la trágica secuencia de los jueces, del libro de los jueces. Y esa es la amargura de esa época. Y Ruth lo sabía. Naomi lo sabía. Naomi y su esposo Elimelech sabían que vivían en esa época, porque ellos vivían en esa época. Ahora vamos a hablar de Ruth. Ruth no es una israelita, ella es una moabita. Los moabitas son la raza vergonzosa que descendió de Lot. ¿Recuerda la historia? Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, los moabitas son el resultado de la relación incestuosa entre él y una de sus hijas. Dios básicamente maldijo a los moabitas y les dijo que nunca entrarían en la asamblea del Señor. No podrían entrar. Y sin embargo, aquí está una moabita que recibe la gracia de Dios. Es gentil y recibe la gracia. No había mucha esperanza para una moabita y sin embargo, toda esta historia de Ruth es una historia de esperanza, centrado en ella y a través de ella. Así que esta es la parte dulce de la amargura de lo que está sucediendo. Y eso es bueno de recordarnos para nuestra vida.
Verás la amargura manifestarse en Noemí, pero debes recordar esto. Dios sabe cómo mezclar la dulzura con la amargura que habita en nuestras vidas. Él simplemente sabe cómo hacerlo. Y es muy bueno en eso. Uno de los temas que encontrarán en Ruth es la excelencia. Probablemente todos ustedes lo sepan porque tu traducción la llama así. ¿Cómo se llama Ruth y cómo la conocieron? Vos preguntó más tarde, en el capítulo 3, creo que en el versículo 11. Veamos en realidad, capítulo 3, versículo 11. Es después de que interactuaron un poco durante la cosecha y él dice en 3:11, vos le dice a Ruth, ahora hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer excelente. ¿Eres una mujer de qué? ¿Excelencia? ¿En serio? ¿En el periodo de los jueces? ¿Cómo es posible? Pero lo interesante es que no es la primera vez que se usa la palabra excelencia en Ruth. Lamentablemente nuestras traducciones no lo traducen de esa manera, sino volvamos al capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien aquí utiliza la LCB, la Biblia en inglés, que se llama Legacy Standard Bible? Bueno, ustedes son los que ganan un premio esta noche o algo así, no sé. Pero muy bien, yay. ¿Sabes por qué? Porque mira el capítulo 2, versículo 1. Ahora bien, Noemí tiene un pariente de su marido, un hombre poderoso. Y la versión LCB dice excelencia porque es la misma palabra. Así que en realidad la primera que se nos presenta durante este periodo de tiempo de los jueces, que se distingue por un carácter de excelencia, no es Ruth, pero es Boaz. Hay un hombre en el periodo de los jueces donde todos son muy infieles y es conocido como un hombre de excelencia, Boaz. Y llega una mujer de excelencia y luego esta palabra se usa una vez más en el capítulo 4. Va en el capítulo 4, versículo 11. Esto se trata del tiempo en que Ruth y Boaz se casan y dicen eso en capítulo 4, versículo 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos, haga el Señor a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que ella sea así? Para que tú, Noemí, logres. ¿Logre qué? Aquí está la palabra nuevo, para que alcances la excelencia. Así que un hombre de excelencia se casa con una mujer de excelencia para que se puedan realizar en gran obra de excelencia durante el periodo de los jueces. Y ese es Dios. Dios está haciendo eso. Él sabe cómo imponer su disciplina a la nación familiar que Él ha creado y sabe cómo hacerlo a la misma vez preservar a su gente y a los hombres y mujeres de excelencia. Es fácil para el profeta Elías decirlo, soy el único que quedo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Hay 3,000 que no han doblado su rodilla a Baal. A veces se siente uno solo, pero Dios siempre está preservando su remanente, trabajando para mantener a personas de excelencia, creyentes de excelencia ante Él. Así que esto es un relato de amor entre Ruth y Boaz. Es un relato de amor que Dios tiene por su pueblo. Es un relato de fidelidad y de cuidado hacia Jehová. Deuteronomio dice, tengan cuidado. Josué comienza, tengan cuidado y sean valientes. Y en jueces ellos pierden su mente. Y durante ese periodo hay unas cuantas personas selectas que tienen cuidado con sus vidas. Dios sabe cómo preservar a su pueblo cuando la infidelidad abunda a su alrededor. No todo está perdido, aunque podría sentirse así. Así que también hay otro tema importante en Ruth que acabamos de presentar y es el tema de la redención. Y en particular un pariente, el Redentor. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Un pariente redentor. Esto es lo que significa es de que un pariente que tenías que tener que era cercano para redimirte. Así que la ley mosaica tenía una disposición que decía que si algo sucedía en tu familia donde un esposo moría y su nombre ya no estaba, tenía que venir un hermano y básicamente redimir a la familia, intervenir y proveer, ser como un esposo para la mujer y criar descendencia a nombre de el hermano que falleció. Tenían que asegurarse que no perdían sus posesiones, su herencia es importante y esto es crucial aquí y esto es lo que pasa en esta historia.
Es una historia de una viuda realmente desesperada llamada Noemí, y ella regresa a la tierra después de salir. Y lo verán en un momento. Regresa a la tierra y su esposo se ha ido y su herencia está en peligro. Y esta viuda desesperada lo ha perdido todo. Tiene un pariente cercano llamado Boaz, que básicamente traerá redención, lo rescatará del mercado de esclavos. Esa es la idea de la redención. Está deplorable la situación. Y lo que eso significa en el libro de su Antiguo Testamento es que vendrá algo mejor. Un pariente cercano que no va a rescatar una viuda, sino una nación desesperada. Y así tenemos esta ilustración de Boaz y Ruth. Pero viene alguien que será un pariente más cercano y realizará una redención mucho mayor y mejor. ¿Y cómo termina el libro para conectar con esto? Vean el capítulo 4. Observen esto en el versículo 14. Perdón, no 14. Lo voy a encontrar, espérenme. ¿Es el 11? Ok, vamos a ir al 17. Sí, es el 17. Entonces Ruth y Boaz se casaron y tienen un hijo. Versículo 17. Le pusieron un nombre y dijeron que un hijo le nació a Noemí, pero no fue que Noemí tuvo un hijo, sino que fue Noemí bendecida a través de perder todo. Entonces hablaban así: con Noemí perdiste a tus hijos, pero ahora tienes un hijo. Entonces le pusieron por nombre Obed. Ahora fíjense en el versículo 17, le pusieron por nombre Obed. ¿Y él es el padre de quién? ¿Conoces ese nombre? Isaí, y él es el padre de David. Así que el abuelo de David nació durante esta época. Y así conectas todo esto. Tienes a este pariente cercano que vendrá un día y redimirá a Israel de todos sus problemas. Y ahora Samuel te presenta la línea de David, porque de él va a venir ese redentor. Él va a ser el rey. Y él será el redentor. Y así, 4 capítulos, 85 versículos. Este librito que se puede leer en 14 minutos es muy profundo y muy bueno. Así que en lo más oscuro, quizás algunas implicaciones simplemente en la introducción, en las épocas más oscuras de la tragedia espiritual, esto es lo que Dios hace. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué está haciendo Dios durante este periodo tan oscuro de la historia de Israel? Está demostrando que ante todo, Él se preocupa por los gentiles, las naciones. Eso es como todos nosotros. Ruth era gentil. Y él está mostrando ya desde el Antiguo Testamento que él estaba preocupado por los gentiles. Y luego también muestra su entusiasmo por trabajar a través de las mujeres. Eso es realmente muy dulce. Estas dos mujeres se mantienen firmes, aferrándose a un rayo de esperanza, como van a ver en un momento. Y Dios está obrando para que surja un linaje como el de David. Las raíces han estado en la clandestina durante mucho tiempo. El linaje de Judá, con su cetro no se apartarán de Judá. Sabemos que proviene de la tribu de Judá, pero ahora sus raíces se asentaron sobre la tierra. Y es Obed, Isaí y David. Y estas dos mujeres son una parte crucial de eso, y Dios las está usando para revelar esto. Otra cosa que Dios hace durante este tiempo es que tiene un plan para un pariente, solo para redimir a Israel. Simplemente está mostrando esta idea de la redención y expone el linaje de David. Así que este pequeño libro es muy importante en el Antiguo Testamento. Dice mucho de cómo es realmente la varilla corrugada que recorre toda la Biblia manteniéndola unida. Hijo de David, y es un redentor. Es un buen libro. Esa es la contribución de Ruth a tu Biblia. Bien, ahora, con eso hablemos del capítulo 1. ¿Y qué tal si hacemos esto? Si tienes alguna pregunta, comentario o algo similar, puedes preguntarlo y Kim te lo va a responder. Puedes hacerlo sobre este transcurso si gustes, o si necesitas aclaración o ampliación. Si no lo entendiste o si protestas por algo, puedes hacerlo. Muy bien. Hablemos de la historia de Ruth. Volvamos al capítulo 1.
Sé lo voy a contar en un breve resumen que simplemente contará la historia. Aquí vamos con la primera parte. Empecemos con el inicio de la desesperación. Bien, versículo 1 al 5. Aquí está el inicio de la desesperación. Vean los versículos del 1 al 5. Aconteció que en los días de los gobernadores, los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y con sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ese es el comienzo de la desesperación. Ya era un tiempo desesperado en el periodo de los jueces y hay una hambruna en la tierra, y eso prueba que Deuteronomio 28 indica que había una maldición sobre la tierra. Dios había dicho, si no eres fiel a mí, te voy a quitar el fruto de la tierra, y eso es lo que están experimentando. Así que ya era un momento desesperanzador, y luego está este movimiento desestabilizador hacia Moab. Moab no era una nación que eran de amigos, eran adversarios. Así que entiendan esto, Elimelech básicamente dice esto: creo que tenemos más posibilidades de sobrevivir bajo la disciplina del enemigo que bajo de la disciplina de Jehová. Así es. Qué tan desesperante era el tiempo. Tenemos más posibilidad de sobrevivir bajo el cuidado de nuestros adversarios que bajo la disciplina de Dios. Y esto cada vez va empeorando. El esposo, que era el padre, el protector y el proveedor, murió, Elimelech. Y así fue como toda la responsabilidad de cuidar a Noemí se transfirió a los 2 hijos. Y luego empeoró. Se casaron con mujeres moabitas. No debían de hacer eso. Porque si te casabas con una extranjera, Dios decía en la ley que ellas desviarían tu corazón a idolatría. Y luego se pone peor. Los 2 hijos murieron. Los únicos protectores y proveedores que quedaban murieron, y ahora están en la tierra de un adversario, donde no habría ninguna preocupación por cuidar de una viuda o una persona indefensa. La ley mosaica estipulaba que se tenía que tener cuidado con las viudas y con los huérfanos y los extranjeros y forasteros. Era parte de la ley. No podías cosechar tu campo hasta toda la esquina. ¿Por qué? Porque tenías que dejar lugar para los que necesitaban venir a mendigar y recoger comida. Pero los moabitas no eran así. Así que esas 3 mujeres no tienen protección. Ninguno. Eso es el comienzo de la desesperación. La desesperación ha llegado a Noemí con toda su fuerza. Lo único que Noemí podía ver en ese momento era que lo había perdido todo. Ella es la parte mujer como Job del Antiguo Testamento. Ella lo perdió todo. Es vulnerable. Y el Señor usa esta tragedia, usa esta pérdida, usa esta desesperación que la acompañó para que sea para su gloria, porque termina con David como rey. Pero Noemí no puede verlo. Todo lo que puede ver en el capítulo 1 es de que ella ha perdido todo. Y cuando tú estás pasando por una prueba grande o has pasado por algo así, en que has perdido muchas cosas en el principio, todo lo que puedes ver es solamente eso. No puedes ver todo lo que Dios está haciendo. Dios puede ver todo lo que Él está haciendo, pero tú no. Y así cuando tú escuchas a otra persona que va por una prueba, vas a escuchar a cada persona en cómo solamente ves la tragedia y la pérdida. Así se va a escuchar. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Y el Señor está usándolo. Dios ve mucho más de lo que tú puedes ver. Pasemos al punto número 2. El inicio de la desesperación. Número 2. Un rayo de esperanza. Mira el versículo 16. Hay un rayo de esperanza. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado su pueblo dándole alimento.
Si el Señor hubiera retirado un sentido de su liderazgo y de su presencia y de su bendición, habría regresado por un cierto tiempo alrededor de Belén para dar alivio. Allí está un rayo de esperanza. Jehová ha visitado a su pueblo. Así que aquí, en esta trágica temporada de Jueces, hay un rayo de esperanza, y eso era todo lo que una mujer desesperada necesitaba. Eso era todo lo que necesitaba. Así que lo que me anima en esto es que ella da el primer paso de que tenemos que salir de este lugar, y ella comienza a dar pasos lentos, como de 80 millas por hora para regresar a Belén. Y eso es todo lo que ella necesitaba, un rayo de esperanza. Escucha. Cuando tú ofreces una pizca de esperanza, cuando te ofrecen una pizca de esperanza, recíbela. No midas como los demás. Solo recibiré esperanza y solo lo tomaré si me dices algo o me dices de mucha esperanza. Toma la astilla cuando llegue, porque aún no ve el final. Pero eso fue lo que causó el movimiento, ¿no? Ella dejó Moab y regresa a la tierra prometida, y Dios le dio una parte de esperanza para poder ver eso, para que ella comience a moverse hacia allá. Así que cuando tú veas un rayo de esperanza en alguien que sufre, ofrécelo. No pienses que eso no es muy alentador, no es mucho. No, hazlo, dilo. Lo necesitamos, es suficiente. Número 3. De la pequeña esperanza, entonces ahora vemos realmente en los versículos 8 al 14 la debilidad de la fe. Veamos la debilidad de su fe. Verso 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Id, volveos, cada una a la casa de vuestra madre. Que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: No, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: Volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías hasta que ellos fueran mayores? ¿Dejarías vosotras de casarnos por eso? No, hijas mías, porque es mejor, porque es más difícil para mí que para vosotras, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Aquí hay evidencia de fe, poca fe. Mira en Noemí, ve al versículo 8 de nuevo. Ella cree que el Señor tenía misericordia. Y ella dice en versículo 8, que el Señor te muestre su amor, como su misericordia, como tú me has mostrado a mí. En otras palabras, ella dice como: espero que Él muestre bondad amorosa contigo, porque yo no siento nada de eso en esto. Ella lo desea, sabe que Él es un Dios de bondad amorosa, pero no se lo da. Entonces que te lo dé a ti. Y ella dice, y que encuentres descanso. Ella sabe que Dios da descanso, pero ella no lo tiene. Entonces ella sabe algunas cosas que son verdaderas acerca de Dios y está actuando en consecuencia y quiere eso para los demás. Así que es una cierta fe que ella está teniendo. Tiene ella esperanza para ellos, pero no para ella misma, no mucha. Entonces en el versículos 10 al 14 se ve cómo está mezclada con la impureza de su fe. Entonces ella tiene un poco de esperanza y se dirige a la tierra prometida y se vuelve a sus 2 nueras y dice: vete a tu casa. La pequeña esperanza está por aquí, yo voy para aquí, pero ustedes váyanse por el otro lugar, para el otro lugar. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Eso es muy mal consejo. Ella se siente débil y sabe que no puede cuidar de ellas para sus nueras, y sabe lo que necesitan y siente que no tiene nada para ofrecerles. Y entonces ella piensa que hay una mejor oportunidad para ellas que se vayan para allá en lugar que el lugar donde está el rayo de esperanza. Ella solo está enfocada en lo que ella puede ver al momento, se está enfocada en lo que ella siente al momento. Y esa es la amargura de la providencia de Dios. Ven el versículo 13. Mira cómo termina. Es más amargo para mí que para ti.
es más amargo para mí que para ti. Ella aún no puede ver a Booz. Ella no puede imaginar el matrimonio de Ruth con él. Ella no puede ver un nieto. Ella no puede ver las raíces del linaje davídico. Lo único que puede ver es lo que está delante de ella. Sí. Ella está viendo la forma vertical porque está pensando de sus esposos. Pero la meta es la tierra prometida. Entonces ella no está pensando en eso. Sí, debería de pensar, si ellas vienen conmigo a Israel, ellos van a poder estar seguras, pero no está pensando en eso. Estoy muy contento que estás diciendo eso, porque a veces nos pasa eso, que no pensamos completamente en todo como deberíamos. Así que lo que quiero que ustedes entiendan, esto es debilidad de fe. Esto no es abandono de la fe, es una debilidad de fe. Y cuando tú estás perdida, cuando tú estás en una tragedia, necesitas saber cómo cuidarse la una con la otra. Porque a veces vas a experimentar esto, lo vas a ver. Lo vas a demostrar y muchas de tus amigas lo van a demostrar y vas a ver a la gente realmente luchando en su fe. Estoy tan agradecido que la palabra de Dios es honesta y nos muestra estas cosas. Ella no puede ver esas cosas y por eso esta mujer débil en la fe, que confiaba principalmente en lo que veía, hizo lo único que podía hacer en ese momento. Después de animarlas a que se vayan, en el versículo 14, ellas solamente lloraron de nuevo. Eso es lo único que podían hacer. Entonces lloraron de nuevo, la segunda vez. Y eso es un buen recordatorio de que cuando estás en esos tiempos difíciles y tus emociones buscan la sala del trono y la encuentran, te van a dominar si tú los dejas. Y eso fue lo que pasó. Les voy a dar algunas implicaciones aquí durante la pérdida y en la debilidad. En la pérdida, Noemí dudó la presencia del amor de Jehová por ella. Quiero que tengas bondad amorosa, pero ella no puede decir que ella está experimentando eso. Entonces ella está dudando en ese momento. Yo pienso si Jehová la ama o no. Se siente a veces así. ¿Tú te sientes a veces así cuando tú pasas por una tragedia, una pérdida? ¿Dónde está el amor de Dios en este momento? En medio de la pérdida, Noemí también sintió la amargura. La amargura resuma de la desesperación del juicio. Y no me refiero a amargura hacia la gente. Solo digo que se sentía que la vida era amarga. Esa es la palabra hebrea que ella usa una vez y otra vez. De hecho, en un momento ella dice, no me llames Noemí, llámame Mara, que significa amargada. Y ella se ha vuelto una persona de amargura. Es capaz de evaluar el daño personal. Ven, ustedes dos han perdido a sus maridos. Yo perdí mi esposo, pero sus dos maridos eran mis dos hijos, así que yo he perdido más que ustedes, así que yo tengo más amargura que ustedes. Entonces ella es capaz de medir los niveles de amargura y lo que las personas están atravesando, porque eso es lo único que ella puede ver. Y a veces nosotros hacemos eso. En la pérdida y la debilidad de la fe, Noemí no tuvo el mejor consejo para los demás. Quizás ella se arrepiente de intentar animar a Ruth a regresarse. Me pregunto qué habría pasado si se hubiera acompañado en regresarse. Más de una vez ella alejó a sus nueras de que siguieran con ella a la tierra de esperanza. Ella le decía, vete, regresa. No, incluso cuando le decían que no, ella respondía, no, vete a tu casa. En la pérdida, Noemí estaba confiando en ella misma, en lo que ella pensaba que Dios estaba haciendo. La mano de Jehová ha salido contra mí, versículo 13. Eso es todo lo que Él está haciendo. Eso es lo único posible, es que su mano está en mí porque todo lo que he perdido, ella no puede ver lo que está haciendo su mano en vos, en el matrimonio, en un hijo, en un nieto y en David. Ella no puede ver nada de eso. Así que confía en lo que piensa del Señor, en que Él está haciendo en este momento. Y te puedo decir esto, que en las pruebas que yo he tenido en mi vida, en tu manera que tú piensas acerca de Dios, a veces comienza a
ser erróneo. Y eso es cuando tú necesitas mutuamente la hermandad, te necesitas y necesitas a tu Biblia porque vas a decir esas cosas erróneas y necesitas que alguien te escuche y que te diga, ¿qué? ¿Podemos hablar de eso? Vas a necesitar eso, yo necesito eso. En los casos de pérdida, otra implicación que debe tener en cuenta al pensar es que vas a ver de la debilidad de fe. Cuando una tragedia afecta a una familia o uno de ustedes, se van a notar la debilidad de la fe. Quizás. No todos somos iguales. Sé que algunas personas han sufrido por pérdidas muy significativas y parecen tan fuertes a pesar de todo, sin vacilar. Pero no todo el mundo lo hace. Es probable que veas cierta debilidad de fe, no abandono total de la fe. Y esto es importante, no consideren la debilidad de la fe en los demás como si fuera un abandono de la fe. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes lo que acabo de decir? Porque es muy importante, porque una persona débil en la fe no necesita ser tratada como si la hubiera abandonado. Así que está Noemí dando pequeños pasos, intentando. Tiene pensamientos erróneos y malos consejos, pero va en la dirección correcta. Y su fe es débil. No es recalcitrante, no es rebelde. De hecho, intenta acercarse a Jehová, donde Él está, donde Él ha bendecido la tierra. Y lo que tú y yo necesitamos es clamar a Dios por sabiduría. Ayúdame a conocer la diferencia entre alguien que está abandonando su fe y alguien que simplemente está débil en su fe. Eso es lo que necesitamos. ¿No te gustaría a ti que cuando alguien esté en tu entorno que tienen la fe débil, en que ellos tengan sabiduría en saber cómo ayudarte a ti en lo que estás lidiando? Así que necesitamos esa sabiduría. Y esto es un gran punto para recordar. Dios estaba haciendo algo mucho más grande que Noemí. En el mundo de Noemí parecía que solo había Dios en su contra. Eso era todo lo que ella podía sentir. Y Dios estaba haciendo algo mucho más grande. Si puedes decirlo eso en tu pérdida, Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que yo siento que está haciendo en mi familia o en mi matrimonio o con mis hijos o con mi propia vida. Está haciendo algo mucho más grande. Pero todo lo que ella podía sentir en ese momento era amargura y una relación adversaria con Jehová. Número 4. Pasamos a la fuerza de la lealtad. Aquí está el lado positivo de la historia, la fuerza de la lealtad en los versículos 14 y 18. Y alzaron la voz, lloraron de nuevo, y Orpa besó a su suegra, pero Ruth se aferró a ella. Esa es la misma palabra que se usa en Génesis 2:24. Dejarás y te unirás a tu esposa, a esa unidad de carne. Como Ruth no la soltó, se aferró a Noemí. Versículo 15. Entonces ella dijo: He aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y sus dioses han vuelto tras tu cuñada. Para mí eso es una locura. Ella se regresó a su idolatría. Tú ve también. Pero Ruth dijo: no me presiones. Me encanta esto. Aquí hay una mujer que perdió a su marido y han estado llorando. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Quiero ser enterrada en la tierra prometida. Quiero estar donde Dios me guía, todas sus promesas. Ahí es donde yo quiero estar. Eso es lo que ella está diciendo. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Lo único que me va a alejar de ti, Noemí, es la muerte. Versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. A Ruth no le importa. A Ruth no le importa lo débil que se siente Noemí. No le importó. Porque Noemí es su esperanza, humanamente hablando. ¿No es eso interesante? No hay mucho que sea ejemplar en Noemí en este momento, y Ruth se aferra a ella. La debilidad de la fe de Noemí fue la roca de estabilidad de Ruth. Ruth se aferró a ella, no por Noemí, ni porque su fe era perfecta, pero Ruth vio que Noemí, impulsada por una pequeña esperanza en Israel, se entregó con fe a acompañarla.
Tengo que hacerlo. Voy contigo. Y luego, tristemente, en el versículo 15, Noemí lo vuelve a hacer. Continúa revelando cómo su habilidad en ese momento no generó el mejor consejo. Y dirige a Ruth, quien evidentemente creo, aquí yo, es evidencia de que tiene fe abrahámica, es creyente. Quiero a tu Dios. Quiero estar en la tierra que Él prometió. Eso es lo que quiero. Ruth había sido idolatra junto con todos los demás moabitas, y aquí está Noemí diciendo, vuélvete. Noemí es una mujer mixta en estos momentos, ¿no? Hay fe allí, pero también hay malos consejos. ¿Ves esas inconsistencias en ella? Entonces, ¿qué se puede esperar en ver en la otra persona cuando hay tragedia y pérdida? Te tienes que sorprender si ves inconsistencias. Va a suceder a casi muchos de nosotros. Y en decir eso no es el estándar. No tratas de ser inconsistente. Mi meta es ser débil de la fe porque mira, Ruth, esa no es la meta, ¿verdad? ¿Lo entiendes? El objetivo es tener gente a tu alrededor que te ayude a salir de tu debilidad de fe. Y aún así, puedes consolarte pensando que incluso si eres débil de la fe, Dios puede usarte. Dios quizás quiere usarte. Y aquí hay otras implicaciones. Como ya hemos dicho, la gran perturbación emocional que produce una pérdida puede ser que no sean tus mejores momentos lo que surjan durante ese periodo. Quizás lo mejor de ti no va hacer, pero eso significa que tienes que ser alerta en esos momentos de pérdida. Tienes que estar alerta. Un gran consejo para Noemí habría sido, por ejemplo, despierta, Noemí. Necesitamos pensar más cuidadosamente. Necesitamos pensar con más cuidado. Quiero ayudarte a hacerlo. Sé vigilante. Pon guarda a tu boca. Ponle un protector a tu boca. Y puede que con pérdida al escuchar a tus amigas hablar, incluso recuerdes esto, quizás incluso lo hayas hecho. A veces puede ser cosas con locura, puedes decir cosas y pensando que han ruminando en tu amargura, en la amargura de la providencia de Dios, y quizás se lo digas a tu esposo, quizás se lo digas a tus hijos, quizás se lo digas a tu mejor amiga, podrás decírselo a tu mentor. A veces se te escaparán ideas muy contradictorias. Y desde el lado de Ruth, desde su lado, esto es como un filo de una navaja. Este es un momento peligroso para ella. Y también es una gran oportunidad para dar pasos de fe. ¿Qué tiene de peligro? Ella, no sé, está siendo tentada a volver a sus idolatrías. Eso es peligroso, eso es un momento peligroso. Y lo que es realmente alentador es que tiene la oportunidad de seguir adelante. Y Noemí, que se inclina a las dos, y Dios está trabajando a través de Noemí. Pero ves la fuerza de la lealtad de Ruth, ¿verdad? Se aferra a ella. En la pérdida de Ruth, esta es una tremenda muestra de fe. ¿Te imaginas que en tu momento más oscuro podrías expresar tu expresión más profunda de fe? Tu confianza es en el Señor. En tu mayor pérdida, quizás lo que Dios quiere hacer es sacar de ti una declaración. Quiero a Dios y a nadie más. Voy contigo, Noemí. No nos gusta la idea de eso, que eso sea el lugar, pero eso es lo que a veces sucede, a menudo. Noemí era una mujer débil en la fe, que luchaba por lo correcto, pensaba en Dios y en lo que él hacía en su prueba, y sin embargo Dios obró en Noemí y a través de ella para realmente evitar que Ruth volviera a sus idolatrías. Ella no regresó. Ruth había visto suficiente para aferrarse a Noemí. Ruth debió saber que esta mujer está diciendo algo de locura. No voy a escuchar eso, me voy contigo. Sería una gran oración decir, Señor, conviérteme en una mujer en que tú complazcas en obrar
para evitar que otra mujer regrese a sus antiguas idolatrías. Yo quiero ser una Noemí que impida que otra mujer regrese a sus idolatrías. Oren eso. Sé eso. Conviértete en eso. No hay duda que Noemí no necesitaba madurar, necesitaba fortalecer su fe, y como ella se presenta en Ruth capítulo 1, ella no está en el estándar que uno debe de aspirar. Ella simplemente está expuesta allí cruda para que la veamos. Así que en el capítulo 1 no se nos llama a la complacencia en cuanto a la fe, no se nos llama a eso. No está bien decir que está bien ser débil en la fe. Debemos reconocer que va a llegar y que lo vas a ver y vas a tener que saber cómo lidiar con eso, pero esto es un llamado a cualquier tipo de debilidad de fe que tienes, que Dios todavía te puede usar en tu debilidad, y es un llamado a rodearte de personas y de la palabra de Dios que te van a ayudar a salir de esa debilidad. Vamos al número 5, la terquedad de una fe débil. Terminamos el capítulo 1. Aquí está la terquedad de una fe débil. Luego ambos caminaron hasta llegar a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Así que imagínense que Noemí regresa y esta mujer que nunca la habían visto antes, y toda la ciudad de Belén se conmovió. ¿Qué está sucediendo? Esto te dice que Noemí probablemente era muy conocida antes de irse hace 10 años, y ahora regresan. Y ella les dijo, y ellos dijeron, ¿esta Noemí? Y ella les dijo, no me llame Noemí, llámame Mara, porque el Todopoderoso ha tratado y me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llama Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Obviamente Noemí aún no ha salido de la oscuridad de su desesperación. En el versículo 19, cuando preguntan, ¿esta es Noemí? Probablemente pensamos en 10 años después, ella no se ve igual. Ellos están como, ¿esa es Noemí? Ella se sintió completamente transformada por los 10 años y la pérdida de su marido y la pérdida de sus hijos. Se sintió tan transformada que ya no creía que el nombre que le habían dado le quedara bien. Sentía que había cambiado tanto que necesitaba una nueva identidad llamada amargura. Y ella no se parecía igual. Una gran pérdida te cambia en más maneras de que tú te imaginas o esperas. Una gran pérdida te cambia. Versículo 20 y 21. Veamos la debilidad de la fe que se demora, se resiste obstinadamente a ir. Salí llena, pero el Señor me hizo regresar vacía. Él está contra mí. El Todopoderoso ha traído calamidad contra mí. Ella está en una lucha vertical para su fe. Es bueno que ella esté haciendo estas cosas en voz alta, porque la gente puede oírlo y responder. Es un ejemplo claro. Y por cierto, ¿dónde está Dios en todo su sufrimiento? ¿Acaso no interviene? El diablo está haciendo todo esto, Dios no tiene ningún control. Es decir, ¿dónde está Dios en todo esto? Ella no está equivocada. El Señor es el que trajo la calamidad a nuestras vidas y trae el bien también. Su teología es correcta. Ella sabe que Dios es soberano sobre esto. Él lo ha hecho. Ella tiene razón. Y este es un claro ejemplo de cómo podemos estar fundamentados en la doctrina correcta, como Dios es soberano sobre las pruebas. Pero es cierto, pero la doctrina correcta a veces no trae su efecto completo de inmediato. Así que ella sabía lo que era correcto. Esto viene de Dios. Él lo está haciendo, pero aún no había tenido el efecto completo en su vida, como si pudiera y como si lo tuviera. Dicen, ¿cómo es que esta doctrina aún no ha tenido pleno efecto? Quiero que recuerden de Job y su primera reacción cuando lo perdió todo. ¿Qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Esa es la doctrina de que Dios es soberano.
Él es el que tiene el control. Me dio todo lo que tenía y luego, siendo soberano, me lo quitó todo. ¿Eso es todo lo que él dijo? ¿Cómo termina? Bendito sea el nombre del Señor. Allí fue donde él pudo ver que la doctrina de la soberanía lo motivó a adorar. No importa dónde esté en mi situación o lo que me pase, simplemente no voy a dejar que mi pérdida manche tu reputación, tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, adóralo. Tu nombre es digno de ser bendecido y alabado. No dejaré de lo que me pase, manche tu reputación, te adoro. Eso es cuando dicen que Job no pecó. En todo esto Job no pecó. Pero Ruth está en una situación diferente. Ella puede decir Dios es soberano, pero está a punto de difamar su carácter. Está contra mí, está ella amargada, está resentida, salí con mucho, ahora me quitó todo, es mi adversario. Está muy cerca. Así que ella tiene la doctrina correcta de lo que está pasando, pero aún no ha tenido pleno efecto en su vida. ¿Entiendes eso? Y lo que buscamos es Noemí, y lo que buscamos en nuestras vidas es añadir adoración. No buscas necesariamente quitarla. Puedo describirte con gran detalle la amargura de lo que está sucediendo y creo que Dios lo hizo. No estás intentando que te digan que te dejes de hablar así necesariamente. Estás intentando de decir, acaba la frase. Así lo dijo Pastor Darren hace unas semanas, acaba la frase. ¿Qué necesitamos? Di, oh, sí, bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a experimentar pérdidas y necesitan ayudarse mutuamente a superarlas. Escuchen la teología, el pensamiento correcto y la doctrina correcta y esperen que solo quizás puedan experimentarlos a la amargura por un tiempo y no llegar a la bendición y a la adoración de Dios. Pero ayúdense mutuamente a llegar allí. Nos detendremos aquí por esta noche, pero permítanme darles algunas implicaciones finales, si me lo permiten. Permítanme recordarles el capítulo 1, versículo 21. Ella dice que salí llena, pero Jehová me ha hecho regresar vacía. Al final, ella tiene un nieto al que trata como un hijo y lo tiene en su regazo y en su pecho. Y comprende que esto tiene que ver con David. Pero no lo entendía entonces. Pero algún Dios está haciendo algo con este pequeño. Lo entendemos. Nosotros sabemos que es David. Ella es diferente, una mujer al final. Ella sí llega allí. Algunas implicaciones finales. En algún momento de tu vida Dios podría vaciarte. En algún momento de tu vida Él puede vaciarte. Él lo hizo a Kim y a mí, no lo ha hecho a través de mucha gente. Algunos de ustedes en ciertas zonas quizás ya se lo ha hecho, quizás ya estés en tu tercer vacío, no lo sé, pero a veces Dios te vacía, Él lo hace. Y no podrás ver todo lo que hace. Está haciendo 1000 cosas y tiene muchísimas cosas planeadas. Y todo lo que podrás ver es el dolor y la amargura del momento. Otro principio es, podría empeorarse antes de mejorar. Y allí es donde necesitan mantenerse muy unidas. Los creyentes piensan a veces que cuando experimentan una pérdida tienen que aislarse. Y cuando alguien ha hecho eso o ha experimentado una pérdida, entonces empieza a preguntarse, oh, no los he visto, o no ha devuelto mis llamadas. Simplemente ve y encuéntralos. Probablemente no te quieren allí, pero sí te van a querer allí después. Se van a alegrar que fuiste. Otra implicación. Quizás solo puedas saborear la amargura de su providencia por un tiempo. Puede que a ti te tome un poco de tiempo, puede que a tu hermana en Cristo le tome un poco de tiempo llegar allí, pero en esa pelea, lucha para poder hacerlo, a bendecir su nombre en la amargura de ello.
Recuerdo cuando pasamos por algunos grandes desafíos con nuestra hija y luego con el cáncer de mi esposa y el ministerio pastoral. Todo se puso muy difícil en medio de toda esa temporada y solo podía ver y saborear amargura. Eso era todo lo que podía ver. Y era muy difícil para mí poder ver algo más, poder saborear algo más y luchar por la bendición, bendecir el nombre del Señor. Y eso fue muy difícil. He sido cristiano durante 35 años y me sorprendió lo mucho que eso me desconcertó. Me dejó fuera de equilibrio. Puede pasar. Otra implicación, cuando tienes una debilidad de fe, piensa en esto. Eso es lo que realmente me anima. Podría ser que tú puedes hacer la piedra angular en tu debilidad de tu fe. Eso es lo que pasó con Ruth. Ruth le dijo a Noemí, no te voy a soltar. ¿Te puedes imaginar que estás sufriendo tanta pérdida, luchando, y que alguien más se aferra a ti porque eres su única esperanza? No, eso es muy alentador. Y por último, Dios puede querer usarte a ti y todas tus debilidades y todas tus pérdidas para evitar a que otra mujer regrese a sus antiguas idolatrías. Cuando experimentas una gran pérdida y sabes que estás en una debilidad de fe, puedes tender a sentirse tentado a pensar que te están dejando en un instante y que estás como fuera de tus límites en este momento. Y esto no es lo que está haciendo Dios con Noemí. Dios todavía la estaba usando mucho. Ella quizás quería pensar que nadie esté conmigo. Hijas, regresen a su casa, no tengo nada que ofrecerles. Dios no pensó eso en esa manera de ella. Esta mujer estaba, ya sabes, aferrada a Ruth. Y ella iba a ser parte de qué? De lo que Dios estaba haciendo en la vida de Noemí. Y Dios quizás quiera hacer lo mismo contigo. Es un libro muy completo, solo el capítulo 1. Es genial. ¿Tienes alguna idea o pregunta, comentario o comentarios? Gracias por el tiempo en tu palabra. Gracias por este pequeño libro. Eso simplemente habla de cómo es la vida bajo el sol, que hay tragedia, hay pérdida, pero en medio de todo eso estás haciendo 1000 cosas que no podemos ver. Y pido que fortalezcas nuestra fe y que trabajes en las mujeres de Cornerstone de manera que este sea el lugar donde quieres estar cuando tengas pérdida, cuando has pasado por dificultades, que esas mujeres quieran estar aquí y que quieran estar juntas, porque sabemos que cuidamos de unas a otras. Así que, Señor, de tu palabra, te pido esta noche que consueles a quienes están sufriendo tragedia, pérdida y oscuridad, que es difícil de ver, y oro que Ruth y Noemí puedan brindar consuelo de la manera que solo tú puedes hacerlo. Y Padre, te doy gracias por no tener que vivir esta vida sola y estar solamente solo y en las altibajos que tú traes, sino que tenemos el uno al otro en el cuerpo de Cristo, y estoy agradecido por Cornerstone. Ahora, Señor, bendícenos en nuestras conversaciones de esta noche para terminar bien, que seamos ánimos mutuamente. Danos gracia para saber exactamente qué palabras decir, que nos edificará mutuamente. Los pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Damas, muchas gracias.